En el silencio de Betania, donde las piedras guardan secretos que ningún evangelio se atreve a susurrar, yace una historia que ha seducido a millones durante 2 milenios. Pero ¿qué ocurre cuando sometemos el relato más glorioso del cristianismo al escrutinio despiadado de la razón? ¿Qué queda cuando arrancamos las vendas de la fe ciega y exponemos la carne pútrida de la manipulación? La tumba de Lázaro no es solo una sepultura, es el símbolo perfecto de cómo se construyen las religiones sobre cimientos de arena movediza. ¿Acaso no resulta curioso que el milagro más espectacular de todos los tiempos haya pasado desapercibido para los historiadores de su época? ¿No es sospechoso que solo un puñado de seguidores devotos fueran testigos de semejante prodigio? Imaginen por un momento la escena. Jesús llega a Betania 4 días después de la muerte de su amigo. Las hermanas María y Marta lo reciben entre lágrimas y reproches. «Si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto», le dicen. «Pero ¿qué clase de amigo omnipotente permite que su ser querido perezca cuando podría haberlo salvado? ¿Qué clase de Dios necesita que un hombre muera para demostrar su poder?» El aire de Betania está cargado de más que dolor. Hay tensión política, expectativas mesiánicas y la necesidad desesperada de validar un ministerio que comienza a tambalearse. ¿Casualidad que este milagro ocurra precisamente cuando Jesús más necesitaba reafirmar su autoridad divina? ¿Coincidencia que sucediera en territorio controlado, entre seguidores leales, lejos de ojos escépticos? Jesús se acerca a la tumba, manda quitar la piedra. Marta protesta: «Señor, ya hiede, pues lleva 4 días». ¿4 días? ¿Por qué específicamente 4? En la tradición judía se creía que el alma permanecía junto al cuerpo durante 3 días, esperando regresar. Al 4.º día, el alma se marchaba definitivamente. No es conveniente que Lázaro haya resucitado exactamente cuando cualquier explicación natural se volvía imposible según las creencias populares. El nazareno alza los ojos al cielo y pronuncia una oración teatral. «Padre, te doy gracias porque me has oído». ¿Pero no acababa de llegar? ¿Cuándo había orado anteriormente? ¿Por qué esa necesidad de realizar una puesta en escena tan elaborada? Entonces grita con voz potente: «Lázaro, ven fuera». Y según el relato, el muerto sale, atado de pies y manos con vendas, cubierto el rostro con un sudario. Pero ¿pueden visualizar realmente esta escena? Un hombre que ha estado muerto 4 días, con el rigor mortis ya establecido, la putrefacción avanzada, simplemente se incorpora y camina. ¿No habría sido más natural que Lázaro saliera corriendo, gritando, desorientado después de 4 días de muerte? En cambio sale caminando pausadamente, como si fuera un actor siguiendo un libreto. Y aquí surge la pregunta más inquietante: ¿por qué nadie interrogó a Lázaro sobre su experiencia en el más allá? Si realmente había estado muerto durante 4 días, ¿no sería lógico que los presentes lo bombardearan con preguntas sobre lo que había visto? ¿El paraíso? ¿El infierno? ¿La presencia de Dios? ¿El juicio de las almas? Sin embargo, los evangelios guardan un silencio ensordecedor sobre las palabras del resucitado. Más extraño aún, después de este milagro supuestamente presenciado por multitudes, Lázaro desaparece casi por completo del registro histórico. ¿No debería haberse convertido en la prueba viviente de la divinidad de Jesús? ¿No debería haber sido el testimonio más poderoso del cristianismo primitivo? ¿Cómo es posible que el hombre que venció a la muerte se desvanezca de la historia como un fantasma? Los dirigentes religiosos, según el relato, decidieron matar también a Lázaro porque muchos de los judíos se apartaban por causa de él y creían en Jesús. Pero ¿no es esto admitir implícitamente que Lázaro representaba una amenaza para el orden establecido? ¿Y qué clase de amenaza puede representar un hombre que ya ha demostrado ser vulnerable a la muerte? Si Lázaro había resucitado una vez,
¿Qué les hacía pensar que matarlo nuevamente resolvería el problema? La verdad es que la resurrección de Lázaro no encaja en el puzzle histórico de ninguna manera convincente. No hay registros independientes, no hay testimonios de fuentes hostiles que mencionen siquiera la conmoción que debería haber causado semejante evento. ¿Acaso los escribas del Sanedrín, tan meticulosos en documentar cualquier disturbio religioso, simplemente olvidaron mencionar que un hombre había vuelto de la muerte? ¿Y qué decir de los historiadores contemporáneos? Josefo, tan prolijo en narrar los movimientos mesiánicos de la época, pasó por alto el milagro más espectacular del siglo. Filón de Alejandría, obsesionado con los prodigios divinos, simplemente no se enteró de que la muerte había sido derrotada en Betania. La ausencia de testimonios externos no es casual, es reveladora. Sugiere que el milagro de Lázaro fue una construcción narrativa posterior, un elemento añadido a la mitología cristiana para reforzar la credibilidad de la resurrección de Jesús. Si Lázaro pudo volver de la muerte, ¿por qué no habría de poder hacerlo también su maestro? Pero analicemos más profundamente la mecánica del supuesto milagro. Según el relato, Jesús deliberadamente se demoró en llegar a Betania. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, había dicho al enterarse de la gravedad del estado de Lázaro. ¿No resulta grotesco que un Dios permita conscientemente el sufrimiento y la muerte de un inocente simplemente para hacer una demostración de poder? ¿Qué clase de amor divino calcula el momento preciso para llegar después de la muerte, cuando el dolor de las hermanas esté en su punto máximo? ¿Qué clase de compasión programa el sufrimiento ajeno como parte de un espectáculo religioso? Si Jesús realmente tenía poder sobre la muerte, ¿no habría sido más misericordioso evitar que Lázaro muriera en primer lugar? La respuesta a estas preguntas nos lleva inevitablemente a una conclusión incómoda. El relato de Lázaro no fue concebido como un acto de compasión, sino como una demostración de poder calculada para impresionar y subyugar. Es la diferencia entre un milagro genuino y un truco de prestidigitación espiritual. Consideremos también el contexto social y político de Betania. Esta pequeña aldea, ubicada a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, era territorio conocido para Jesús y sus seguidores. María, Marta y Lázaro no eran desconocidos. Eran parte del círculo íntimo, simpatizantes incondicionales, personas cuya lealtad estaba fuera de toda duda. ¿No es conveniente que el milagro más importante ocurriera precisamente entre aliados inquebrantables? ¿Y qué decir del timing perfecto? El milagro de Lázaro ocurre en el Evangelio de Juan justo antes de la entrada triunfal a Jerusalén y la crucifixión. Es el clímax dramático que prepara el terreno para la pasión. ¿Casualidad narrativa o construcción deliberada? ¿No resulta sospechoso que los otros evangelios, escritos antes que el de Juan, no mencionen este milagro extraordinario? Mateo, Marcos y Lucas narran múltiples resurrecciones menores. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, pero omiten el milagro más espectacular de todos. ¿Cómo explicar que 3 evangelistas que se esfuerzan por documentar cada sanación, cada exorcismo, cada palabra significativa de Jesús, simplemente olviden mencionar la resurrección de Lázaro? La explicación más lógica es que el relato de Lázaro fue una adición posterior, una elaboración mitológica que el evangelista Juan incorporó para reforzar su teología particular. Juan escribió su evangelio décadas después de los otros, cuando los testigos oculares ya habían muerto y las leyendas habían tenido tiempo de fermentar y transformarse. Pero hay algo aún más revelador en la estructura misma del relato. Jesús no simplemente resucita a Lázaro. Primero llora. Jesús lloró, dice el texto, en lo que es considerado el versículo más corto de la Biblia. Pero ¿por qué llorar si sabía que iba a revertir la situación inmediatamente? ¿Por qué fingir dolor si tenía el poder de eliminar la causa del sufrimiento?
Esta aparente contradicción emocional sugiere algo mucho más humano y menos divino. Un hombre atrapado en su propia performance, forzado a mantener la ilusión de normalidad humana mientras ejecuta un plan que él mismo ha orquestado. ¿No es esto más consistente con un líder carismático manipulando las emociones de sus seguidores que con un Dios genuinamente conmovido por la muerte? Y luego está la cuestión de las vendas. Lázaro sale de la tumba atado de pies y manos con vendas. ¿Cómo puede caminar un hombre con los pies atados? ¿Cómo puede mantener el equilibrio con las manos inmovilizadas? ¿No habría sido más natural que el poder divino que lo resucitó también liberara sus extremidades? La imagen de Lázaro saliendo como una momia ambulante es, cuando se examina racionalmente, casi cómica. Es más apropiada para una película de terror que para un milagro divino. Pero ¿qué tal si esta imagen grotesca fue precisamente el punto? ¿Y si la intención era crear una escena tan impactante, tan perturbadora, que nadie se atreviera a cuestionarla? El miedo es un mecanismo de control poderoso. Una aparición espectral, un cadáver que camina, puede silenciar las dudas más racionales. ¿Quién se atrevería a desafiar a un hombre capaz de hacer caminar a los muertos? ¿Quién cuestionaría la autoridad de alguien que aparentemente tiene dominio sobre la vida y la muerte? Pero el dominio verdadero no necesita trucos teatrales. El poder auténtico no requiere efectos especiales. Si Jesús realmente tenía autoridad divina sobre la muerte, ¿por qué la necesidad de todo este drama? ¿Por qué no simplemente aparecer en la tumba y encontrar a Lázaro vivo, restaurado, agradecido? ¿Por qué la elaborada puesta en escena con piedras que se mueven, vendas que no se desatan y multitudes que necesitan ser impresionadas? La respuesta es que el espectáculo era el punto central. No se trataba de salvar a Lázaro, se trataba de crear una narrativa lo suficientemente poderosa como para sostener una revolución religiosa. Se trataba de fabricar un mito fundacional que fuera imposible de refutar porque era imposible de verificar. ¿Y qué mejor manera de crear un mito irrefutable que situar el milagro en el pasado, entre testigos que ya no pueden ser interrogados, en circunstancias que ya no pueden ser investigadas? Para cuando el Evangelio de Juan fue escrito, todos los supuestos testigos del milagro de Lázaro habían muerto. El propio Lázaro, si realmente existió, era solo un recuerdo. Esto nos lleva a una pregunta aún más fundamental. ¿Existió realmente Lázaro? ¿O fue desde el principio una figura literaria, un personaje creado para servir una función teológica específica? Su nombre, derivado de Eleazar, significa Dios ayuda. ¿No es demasiado conveniente que un hombre llamado literalmente Dios ayuda sea el beneficiario del milagro más espectacular? Los críticos textuales han notado que Lázaro aparece solo en el Evangelio de Juan y solo en conexión con este milagro y los eventos inmediatamente relacionados. No tiene historia previa, no tiene contexto familiar más allá de sus hermanas, no tiene ocupación conocida, no tiene personalidad distintiva. Es una figura plana, bidimensional, más parecida a un símbolo que a una persona real. Compare esto con otras figuras del Nuevo Testamento. Pedro tiene personalidad, es impetuoso, valiente, cobarde, leal, traidor. Pablo es complejo, intelectual, apasionado, controvertido. Incluso personajes menores como José de Arimatea o Nicodemo tienen características distintivas, motivaciones claras, historias coherentes. Lázaro no tiene nada de esto. Es simplemente el que Jesús amaba, una descripción tan vaga que podría aplicarse a cualquiera. Es un recipiente vacío en el que se vierte el significado teológico, un maniquí sobre el que se proyecta el poder divino. ¿No sugiere esto que Lázaro fue concebido desde el principio como un vehículo narrativo más que como una persona real? Incluso si aceptáramos que Lázaro existió realmente, quedan preguntas inquietantes sobre la naturaleza de su muerte.
En una época sin conocimiento médico avanzado, sin tecnología de diagnóstico, ¿cómo se podía determinar con certeza que alguien había muerto? Los casos de catalepsia, coma profundo o simplemente desmayos prolongados eran fácilmente confundidos con la muerte. No es posible que Lázaro hubiera sufrido algún tipo de estado catatónico, que hubiera sido declarado muerto prematuramente y que hubiera recuperado la conciencia en el momento preciso para crear la ilusión de una resurrección. ¿No sería esto más consistente con las leyes naturales que una genuina vuelta de la muerte? Esta posibilidad se vuelve más plausible cuando consideramos que Jesús llegó con información previa sobre la condición de Lázaro. Había sido informado de la enfermedad, deliberadamente se había demorado, había llegado en el momento exacto. ¿No sugiere esto un nivel de coordinación que va más allá de la coincidencia divina? Y luego está la reacción de las autoridades religiosas. Según el relato, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en consejo después del milagro y decidieron que Jesús debía morir. Si lo dejamos así, todos creerán en él, dijeron. Pero ¿no es extraño que su preocupación fuera política en lugar de teológica? Si realmente habían presenciado o recibido reportes confiables de una genuina resurrección, ¿no deberían haber estado más preocupados por las implicaciones espirituales que por las consecuencias políticas? ¿No deberían haber estado cuestionando sus propias creencias en lugar de planificando un asesinato? Su reacción sugiere que sabían exactamente qué tipo de milagro habían presenciado. No se trataba de poder divino, sino de manipulación humana. No era una amenaza a su teología, sino a su autoridad política. Por eso su respuesta fue política: eliminar la fuente de la competencia. Esta interpretación se ve reforzada por la decisión de matar también a Lázaro. Si realmente creían que Jesús tenía poder divino para resucitar muertos, ¿qué sentido tenía matar a alguien que ya había demostrado ser capaz de volver de la muerte? No sería como tratar de apagar el fuego con gasolina. Pero si sabían que se trataba de un engaño, entonces eliminar tanto a Jesús como a Lázaro tenía perfecto sentido. Eliminarían al manipulador y a su cómplice. Desmontarían el fraude antes de que se extendiera más allá de control. El hecho de que el plan fallara no invalida la lógica detrás de él. Las autoridades comprendieron correctamente que se enfrentaban a una operación de propaganda religiosa, no a un fenómeno sobrenatural. Su error fue subestimar la capacidad de los mitos para sobrevivir a la muerte de sus creadores, porque esa es la verdadera tragedia de la historia de Lázaro. No que un hombre muriera y resucitara, sino que una mentira muriera con sus protagonistas y resucitara como verdad sagrada. El milagro real no fue la supuesta vuelta de Lázaro a la vida, sino la transformación de una fabricación humana en artículo de fe divina. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza de la fe religiosa? ¿Qué revela sobre nuestra necesidad desesperada de creer en lo imposible? ¿Por qué preferimos una mentira consoladora a una verdad incómoda? La respuesta nos lleva al corazón mismo de la condición humana. Enfrentados con la inevitabilidad de la muerte, con la aparente ausencia de significado en el sufrimiento, con la soledad cósmica de la existencia, creamos narrativas que nos protejan de estas realidades insoportables. Inventamos dioses que nos aman, vidas después de la muerte, milagros que suspenden las leyes naturales. Lázaro no es solo un personaje bíblico, es un símbolo de nuestra negativa colectiva a aceptar la finitud. Es la proyección de nuestro deseo más profundo, que la muerte no sea definitiva, que haya una segunda oportunidad, que el amor sea más fuerte que la tumba. Pero ¿a qué precio mantenemos estas ilusiones? ¿Qué sacrificamos en el altar de la esperanza ciega? ¿Cuánta verdad estamos dispuestos a suprimir para preservar nuestras fantasías reconfortantes? La historia de Lázaro nos fuerza a confrontar estas preguntas incómodas.
Nos obliga a elegir entre la comodidad de la fe y la claridad de la razón. Preferimos vivir en un mundo donde los muertos pueden volver a la vida, o en un mundo donde los vivos pueden enfrentar la muerte con dignidad y honestidad. El eco de Betania sigue resonando 2000 años después, no porque un milagro realmente ocurriera, sino porque la necesidad humana de milagros es eternal. Seguimos buscando a Lázaro en cada historia de supervivencia imposible, en cada remisión médica inexplicable, en cada coincidencia que interpretamos como intervención divina. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de buscar? ¿Qué pasaría si aceptáramos que la vida es suficientemente milagrosa sin necesidad de milagros? ¿Que el amor es suficientemente poderoso sin necesidad de resurrecciones? ¿Que la esperanza es suficientemente valiosa sin necesidad de garantías sobrenaturales? Estas preguntas nos acompañarán mientras continuamos explorando los laberintos de la fe y la razón, mientras desentrañamos los misterios que se ocultan detrás de los mitos más sagrados, mientras buscamos la verdad en un mundo construido sobre mentiras piadosas. El eco de Betania no es el sonido de un milagro, es el eco de nuestra propia voz, preguntando desesperadamente si hay algo más allá de la tumba, algo más allá del silencio final. Y quizás la respuesta más honesta, la más valiente, sea simplemente no lo sabemos, pero eso no nos impide vivir con plenitud, amar con intensidad y encontrar significado en la breve llama de la existencia humana. Mientras las sombras se alargan sobre la tumba vacía de Betania, mientras los siglos depositan capas de interpretación sobre interpretación, la pregunta fundamental permanece suspendida en el aire como incienso que se niega a disiparse. ¿Qué sucede cuando sometemos nuestros mitos más sagrados al microscopio despiadado de la investigación histórica? ¿Qué encontramos cuando removemos las piedras de la tradición y exponemos los huesos secos de la evidencia? La resurrección de Lázaro, ese pilar central de la fe cristiana, ese momento cumbre donde lo divino supuestamente irrumpe en lo humano con fuerza irresistible, comienza a deshacerse como pergamino antiguo expuesto súbitamente a la luz. ¿Pero acaso estamos preparados para lo que encontraremos debajo de las capas de devoción ciega? Examinemos primero las prácticas funerarias de la Judea del siglo I. En un clima cálido, sin refrigeración, sin embalsamamiento químico, un cuerpo comenzaba a descomponerse inmediatamente después de la muerte. A las pocas horas los primeros signos de putrefacción se hacían evidentes. Después de 4 días, especialmente en el calor de la primavera palestina, ¿qué queda de un ser humano? Los evangelios nos dicen que Marta protestó cuando Jesús ordenó remover la piedra. Señor, ya hiede, pues lleva 4 días muerto. Hiede. El texto griego usa la palabra oso, que no sugiere un aroma desagradable, sino un hedor insoportable, el olor dulzón y nauseabundo de la carne en descomposición. ¿Es creíble que un cuerpo, en ese estado de putrefacción, simplemente se levante y camine? Más aún, consideremos el proceso de descomposición en detalle. A las 4 días, los gases de la descomposición habrían hinchado el cuerpo considerablemente. Los fluidos corporales habrían comenzado a licuarse. La rigidez cadavérica habría dado paso a una flexibilidad grotesca mientras los tejidos se desintegraban. ¿Puede un cuerpo en estas condiciones no solo revivir, sino mantener la coordinación necesaria para caminar? Y sin embargo, según el relato, Lázaro no solo camina, lo hace envuelto en vendas funerarias, atado de pies y manos. ¿Cómo es posible mantener el equilibrio con los pies restringidos? ¿Cómo navegar la salida de una tumba sin el uso de las manos? ¿Por qué el poder divino, que supuestamente lo resucitó, no completó el trabajo liberándolo de sus ataduras? La imagen que emerge es menos la de un milagro divino que la de una farsa mal planificada.
Es como si los autores del relato hubieran estado tan ocupados creando impacto dramático que olvidaron considerar la verosimilitud básica de su narrativa. ¿No sugiere esto una construcción literaria en lugar de un reportaje histórico? Pero profundicemos más en las inconsistencias del relato. Jesús, según el texto, amaba especialmente a Lázaro. Al que tú amas está enfermo, le informan las hermanas. Sin embargo, cuando recibe esta noticia urgente, Jesús deliberadamente se demora 2 días más antes de dirigirse a Betania. ¿Qué clase de amor permite que el ser querido muera cuando se tiene el poder de evitarlo? La explicación ofrecida es que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero ¿no es esto admitir explícitamente que Lázaro fue sacrificado como peón en un juego político religioso? ¿Qué clase de Dios necesita cadáveres para su glorificación? Y luego está la oración teatral de Jesús ante la tumba. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta confesión es reveladora. Jesús admite explícitamente que está actuando para la audiencia, que su oración es performance, diseñada para impresionar a los espectadores. ¿No es esto exactamente lo que haría un charlatán religioso? Crear la ilusión de comunicación divina para manipular las emociones de la multitud, orquesta eventos dramáticos para validar su autoridad espiritual. La honestidad involuntaria del texto es devastadora para la credibilidad del milagro. Consideremos también el timing sospechoso del evento. La resurrección de Lázaro ocurre, según el Evangelio de Juan, inmediatamente antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Es el crescendo que prepara el clímax de la pasión. ¿Casualidad narrativa o construcción deliberada? ¿Por qué el milagro más espectacular ocurre precisamente cuando más se necesita un golpe de efecto para mantener el momentum del movimiento mesiánico? Más sospechoso aún es el silencio de los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, todos escritos antes que Juan, no mencionan la resurrección de Lázaro. ¿Cómo es posible que 3 biógrafos independientes de Jesús omitan el milagro más extraordinario de su ministerio? ¿Cómo explicar que documenten resurrecciones menores, pero ignoren la más espectacular? La respuesta más lógica es que el milagro de Lázaro fue una invención posterior, una elaboración mitológica que el evangelista Juan añadió décadas después para reforzar su teología particular. Para el tiempo en que Juan escribió su evangelio, todos los supuestos testigos habían muerto. No había nadie vivo que pudiera contradecir su relato. Esta cronología sugiere algo más siniestro, la evolución deliberada de un mito. Las primeras versiones de la historia de Jesús, conservadas en Mateo, Marcos y Lucas, no incluían la resurrección de Lázaro. Pero a medida que el cristianismo se desarrollaba y competía con otras religiones por adherentes, la necesidad de milagros más espectaculares se volvió apremiante. ¿Qué mejor manera de validar la resurrección de Jesús que establecer un precedente con la resurrección de Lázaro? Si Lázaro pudo volver de la muerte, ¿por qué no Jesús también? El milagro de Lázaro no fue solo un evento aislado, fue una inversión narrativa en la credibilidad de la resurrección de Cristo. Pero examinemos más de cerca la mecánica del supuesto milagro. Jesús grita, «Lázaro, ven fuera», con gran voz. ¿Por qué la necesidad de gritar? ¿Los muertos tienen problemas de audición? ¿O era el grito parte del espectáculo diseñado para asegurar que todos los presentes fueran testigos del momento dramático? Y luego Lázaro sale inmediatamente, sin vacilación, sin confusión, sin las reacciones naturales de alguien que acaba de despertar de la muerte. No hay desorientación, no hay pánico, no hay preguntas sobre dónde está o qué ha pasado. Simplemente obedece la orden como un actor siguiendo un guión. ¿No es esto más consistente con alguien que estaba consciente y esperando la señal que con alguien que genuinamente había estado muerto?
¿No sugiere coordinación previa en lugar de milagro espontáneo? Más revelador aún es lo que no sucede después del supuesto milagro. Lázaro no habla, no describe su experiencia en el más allá, no revela secretos del reino de los cielos, no proporciona evidencia de la vida después de la muerte. Simplemente aparece, sale de la tumba y luego desaparece del registro histórico. ¿No es extraordinario que el hombre que supuestamente había visitado el más allá no tuviera nada que decir al respecto? Que los presentes no lo bombardearan con preguntas sobre lo que había visto, que ningún evangelista considerara relevante preservar sus palabras sobre la experiencia más extraordinaria en la historia humana. Este silencio no es accidental, es necesario, porque cualquier descripción específica del más allá habría sido verificable o refutable. Cualquier detalle concreto habría abierto la puerta al escepticismo. Era más seguro mantener a Lázaro mudo, convertirlo en un símbolo silencioso en lugar de un testigo elocuente. Y luego están las implicaciones teológicas perturbadoras del relato. Si Lázaro realmente había estado en el paraíso durante 4 días, ¿no sería cruel arrancarlo de la felicidad eterna para devolverlo a la miseria terrestre? ¿Qué clase de amor divino condena a alguien a morir 2 veces? Por otro lado, si Lázaro había estado sufriendo en el infierno, ¿por qué rescatarlo después de 4 días? ¿Por qué no inmediatamente después de la muerte? ¿Y por qué no hay rastro de tormento en su comportamiento posterior? El relato evita cuidadosamente estas preguntas teológicas incómodas, manteniéndose en el nivel superficial del espectáculo. Consideremos también la reacción de las autoridades judías. Según Juan, después del milagro, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero otros fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esta división de reacciones es reveladora. Si realmente hubieran presenciado una resurrección genuina, ¿no habría sido la respuesta universalmente de asombro y conversión? ¿Cómo explicar que algunos testigos del milagro más extraordinario de la historia simplemente fueran a reportarlo a las autoridades como si fuera un incidente ordinario? La respuesta lógica es que lo que presenciaron no fue lo suficientemente convincente como para eliminar todas las dudas. Si hubieran visto a un hombre genuinamente muerto volver a la vida, no habría habido espacio para el escepticismo. El hecho de que algunos testigos permanecieran no convencidos sugiere que lo que vieron fue ambiguo, cuestionable, abierto a interpretaciones alternativas. Los líderes religiosos, por su parte, respondieron con una lógica perfectamente política. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su preocupación no era teológica, sino práctica. No estaban debatiendo si el milagro era real, sino calculando sus consecuencias políticas. Esta reacción sugiere que entendían perfectamente la naturaleza del milagro que habían presenciado. No se trataba de poder divino, sino de manipulación humana hábilmente ejecutada. Su respuesta fue proporcionalmente humana. Eliminar la fuente del problema antes de que se saliera de control. La decisión de matar también a Lázaro es particularmente reveladora. Si realmente creían que Jesús tenía poder para resucitar muertos, ¿qué sentido tenía matar a alguien que ya había demostrado ser capaz de volver de la muerte? ¿No sería como tratar de extinguir un incendio con combustible? Pero si entendían que se habían enfrentado a una elaborada performance, entonces eliminar tanto al milagrero como a su cómplice tenía perfecto sentido estratégico. Eliminarían la cabeza del movimiento y desmantelarían la evidencia más convincente de su poder divino. El hecho de que su plan no funcionara completamente no invalida la lógica detrás de él. Los mitos tienen vida propia, independiente de sus creadores. Una vez que se establecen en la imaginación popular, pueden sobrevivir a la muerte de todos sus protagonistas originales.
Y eso es exactamente lo que sucedió con la historia de Lázaro. Murió como evento histórico y resucitó como mito religioso. La transformación no fue accidental, fue el resultado inevitable de las necesidades psicológicas y sociales que el cristianismo primitivo necesitaba satisfacer. Porque la verdad incómoda es que los seres humanos necesitamos milagros. Necesitamos creer que las leyes naturales pueden ser suspendidas, que la muerte puede ser derrotada, que hay esperanza más allá de la tumba. Esta necesidad es tan poderosa que estamos dispuestos a aceptar evidencia cuestionable, a suprimir dudas racionales, a defender lo indefendible. Lázaro no es solo un personaje bíblico, es el símbolo perfecto de nuestra negativa colectiva a aceptar la finitud. Es la proyección de nuestro deseo más profundo y nuestro temor más paralizante. En él invertimos todas nuestras esperanzas de que la muerte no sea definitiva, de que haya una segunda oportunidad, de que el amor sea verdaderamente más fuerte que la tumba. Pero, ¿a qué precio mantenemos estas ilusiones? ¿Cuánta integridad intelectual sacrificamos en el altar de la esperanza ciega? ¿Qué partes de nosotros mismos tenemos que matar para mantener vivos nuestros mitos? La ironía es que en nuestra desesperación por creer en la resurrección de Lázaro, matamos nuestra capacidad de asombro genuino ante los milagros reales que nos rodean. En lugar de maravillarnos ante la complejidad extraordinaria de la vida, buscamos trucos sobrenaturales baratos. En lugar de encontrar significado en nuestra breve existencia, inventamos garantías eternas. ¿Qué pasaría si dejáramos morir a Lázaro definitivamente? Si aceptáramos que no volvió de la muerte, porque nadie vuelve de la muerte. Si reconociéramos que la historia fue inventada por humanos desesperadamente necesitados de esperanza en un mundo aparentemente sin sentido, perdería la vida su significado. Se volvería el amor menos valioso, se tornaría la existencia menos preciosa, o tal vez, liberados de la necesidad de creer en milagros imposibles, podríamos finalmente apreciar los milagros posibles que nos rodean cada día. El milagro de la conciencia emergiendo de la materia inerte, el milagro del amor surgiendo del egoísmo evolutivo, el milagro de la compasión floreciendo en un universo aparentemente indiferente. El milagro de la búsqueda de verdad persistiendo a pesar del costo emocional. Estos milagros no requieren suspensión de las leyes naturales, no necesitan cadáveres ambulantes para validar su realidad. Son suficientemente extraordinarios por sí mismos, suficientemente significativos para sostener una vida de propósito y dignidad. El milagro fantasma de Lázaro nos ha distraído durante 2 milenios de los milagros reales, que están disponibles para cualquiera con ojos para ver y corazón para sentir. Ha sido tiempo perdido, energía desperdiciada, potencial humano sacrificado en el altar de una ilusión. Pero ¿qué tal si este mismo reconocimiento fuera el comienzo de nuestro propio tipo de resurrección? No la vuelta imposible de la muerte física, sino el despertar posible de la muerte espiritual, que representa la fe ciega. ¿No sería esto un milagro más valioso que cualquier cadáver ambulante? La tumba de Lázaro permanecerá siempre vacía, no porque su ocupante haya resucitado, sino porque nunca estuvo realmente allí. Fue un fantasma desde el principio, una proyección de nuestros miedos y deseos más profundos. Y quizás sea tiempo de dejar que descanse en paz, de permitir que nuestros fantasmas se desvanezcan para que podamos finalmente despertar a la realidad extraordinaria que es la vida sin milagros, el amor sin garantías, la esperanza sin certezas sobrenaturales. El eco que resuena desde Betania no es la voz de un muerto que vuelve a la vida, es nuestra propia voz, preguntando si tenemos el valor de vivir sin las muletas de la ilusión, si podemos encontrar significado sin inventar mitos, si somos capaces de enfrentar la verdad aunque duela más que la mentira consoladora. Y tal vez esa pregunta,
ese eco de nuestra propia búsqueda de autenticidad, sea el único milagro que realmente necesitamos. En los pasillos silenciosos de la historia, donde las voces de los muertos han sido acalladas para siempre y solo quedan los ecos distorsionados de sus supuestas palabras, emerge una figura que cambió para siempre nuestra comprensión de lo sagrado y lo profano. Baruch Spinoza, el judío hereje de Ámsterdam, el filósofo que se atrevió a mirar directamente a los ojos de Dios y declarar que no encontró a nadie mirando de vuelta. ¿Qué habría dicho este pensador revolucionario sobre la resurrección de Lázaro? ¿Cómo habría diseccionado este anatomista de la fe el milagro más querido del cristianismo? ¿Qué verdades incómodas habría extraído de las entrañas de esta narrativa sagrada? Spinoza no fue simplemente otro escéptico religioso, fue el arquitecto de una nueva comprensión de la realidad, el ingeniero de un universo donde los milagros no eran interrupciones divinas de las leyes naturales, sino malentendidos humanos de procesos que aún no comprendíamos. Para él, la idea misma de un milagro era una contradicción lógica, una imposibilidad conceptual que revelaba más sobre nuestras limitaciones cognitivas que sobre el poder divino. Un milagro, escribió Spinoza, ya sea contrario o superior a la naturaleza, es un absurdo. ¿Por qué? Porque Dios, para Spinoza, no era un ser separado de la naturaleza que pudiera interferir con sus leyes desde afuera. Dios era la naturaleza misma, la totalidad de la existencia funcionando según principios eternos e inmutables. ¿Cómo podría Dios violar sus propias leyes sin contradecirse a sí mismo? Aplicando esta lógica implacable a la historia de Lázaro, ¿qué queda del milagro? Si las leyes naturales son expresiones de la esencia divina, entonces la muerte de Lázaro no fue una interrupción accidental del plan divino, sino parte integral de ese plan, y su supuesta resurrección no habría sido una corrección divina, sino una imposibilidad lógica. Pero Spinoza fue más allá de simplemente negar la posibilidad de los milagros. Investigó por qué los seres humanos estamos tan desesperadamente necesitados de creer en ellos. ¿Qué revela nuestra fascinación con lo sobrenatural sobre nuestro estado psicológico y espiritual? Los hombres, observó Spinoza, juzgan las cosas según la disposición de su cerebro, y más bien las imaginan que las comprenden. En otras palabras, no vemos el mundo como es, sino como necesitamos que sea. Proyectamos nuestros deseos, miedos y limitaciones sobre la realidad externa, creando una versión distorsionada que se ajusta mejor a nuestras necesidades emocionales. ¿No es esto exactamente lo que sucedió con la historia de Lázaro? Enfrentados con la inevitabilidad de la muerte, con la aparente crueldad de un universo que permite que los inocentes perezcan, con la soledad cósmica de una existencia sin garantías divinas, los primeros cristianos imaginaron un evento que satisficiera todas sus necesidades psicológicas más profundas. Necesitaban creer que la muerte no era definitiva. Inventaron la resurrección de Lázaro. Necesitaban creer que Jesús tenía poder divino. Crearon un milagro tan espectacular que validara todas sus otras afirmaciones. Necesitaban creer que Dios se preocupaba por el sufrimiento humano individual. Construyeron una narrativa donde el amor divino literalmente conquistaba la muerte. Pero para Spinoza, estas necesidades emocionales, por comprensibles que fueran, no constituían evidencia de realidad objetiva. El hecho de que deseemos desesperadamente que algo sea verdad no lo hace más probable. De hecho, nuestra desesperación misma debería hacernos más sospechosos de nuestras conclusiones, no menos. El deseo, escribió Spinoza, es apetito con conciencia del apetito. En otras palabras, nuestros deseos no son impulsos ciegos, sino fuerzas conscientes que moldean activamente nuestra percepción de la realidad. Cuando deseamos que los muertos puedan volver a la vida, no simplemente esperamos pasivamente que suceda.
Activamente reinterpretamos la evidencia para confirmar nuestro deseo. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la narrativa de Lázaro? Cada inconsistencia se racionaliza, cada contradicción se explica, cada imposibilidad se acepta como misterio sagrado. La evidencia no se evalúa objetivamente, se filtra a través del lente del deseo hasta que solo lo que confirma nuestras esperanzas preexistentes logra penetrar nuestra conciencia. Spinoza reconoció que esta tendencia no es simplemente un defecto intelectual que puede corregirse con mejor educación. Es parte fundamental de la naturaleza humana, una característica evolutiva que nos ha ayudado a sobrevivir en un mundo hostil e impredecible. La capacidad de imaginar posibilidades alternativas, de proyectar esperanza en situaciones desesperadas, de crear narrativas consoladoras en medio del caos. Estas son herramientas psicológicas valiosas. El problema surge cuando confundimos estas herramientas psicológicas con descripción laez de realidad objetiva. Cuando nuestros mecanismos de supervivencia emocional se disfrazan como epistemología, cuando nuestras necesidades terapéuticas se presentan como verdades históricas, cuando nuestros cuentos de hadas se institucionalizan como dogma religioso. La superstición, escribió Spinoza, nace, se conserva y se alimenta principalmente del miedo. ¿Y qué miedo es más fundamental que el miedo a la muerte? ¿Qué terror más primitivo que el de la aniquilación total? La historia de Lázaro no es solo una narrativa consoladora, es un amuleto psicológico contra nuestro miedo más profundo. Pero Spinoza argumentó que este tipo de consuelo tiene un costo terrible. Cuando basamos nuestra paz mental en creencias que no pueden ser verificadas o defendidas racionalmente, nos volvemos vulnerables a la manipulación por parte de aquellos que claim en tener acceso a esas verdades especiales. Los sacerdotes, los profetas, los líderes religiosos de toda especie se convierten en intermediarios entre nosotros y nuestros propios miedos, vendiendo esperanza a cambio de obediencia, prometiendo milagros a cambio de sumisión. Quienes desean engañar al pueblo, observó Spinoza, lo aterran con peligros imaginarios para luego presentarse como salvadores. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la narrativa de Lázaro? Primero se establece el terror. La muerte es real, inevitable, definitiva. Luego se presenta la solución milagrosa, pero hay alguien que puede vencerla, alguien ante quien debemos postrarnos con gratitud eterna. El milagro de Lázaro no fue diseñado para informar, sino para controlar. No fue concebido como descripción histórica, sino como herramienta de poder. Su propósito no era revelar la naturaleza de la realidad, sino moldear el comportamiento de los creyentes. Pero para Spinoza, este tipo de control basado en el miedo y la ignorancia era fundamentalmente destructivo del potencial humano. Los seres humanos, argumentó, son más felices, más productivos, más éticos cuando operan desde el conocimiento en lugar de la superstición, desde la comprensión en lugar del miedo, desde la razón en lugar de la fe ciega. La mente humana, escribió, no puede ser absolutamente destruida junto con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno. ¿Pero qué es ese algo eterno? Para Spinoza no era un alma inmortal en el sentido tradicional, sino la capacidad de la mente para comprender verdades eternas, para participar en la comprensión racional del universo. Esta forma de inmortalidad no requiere milagros, no necesita resurrecciones corporales para validar su realidad. Es accesible aquí y ahora, en el acto mismo de comprender, en el momento de intuición clara, en la experiencia de conocimiento genuino. ¿No es esto más valioso que las promesas vagas de una vida después de la muerte? Aplicando esta perspectiva a la historia de Lázaro, ¿qué alternativa ofrece Spinoza?
En lugar de buscar vida eterna en cuentos fantásticos sobre cadáveres ambulantes, ¿por qué no buscarla en la comprensión profunda de la naturaleza, en el conocimiento genuino de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos? Lázaro, visto desde esta perspectiva espinosista, no es un hombre que volvió de la muerte, es un símbolo de nuestra propia muerte espiritual, nuestra propia sepultura bajo capas de superstición y miedo. La verdadera resurrección no sería la vuelta imposible de Lázaro a la vida física, sino nuestro propio despertar de la muerte intelectual que representa la fe ciega. El libre albedrío, argumentó Spinoza, es una ilusión nacida de nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. En otras palabras, creemos que elegimos libremente nuestras creencias, cuando en realidad estamos siendo determinados por fuerzas que no comprendemos. Nuestros miedos, nuestros deseos, nuestra educación, nuestro entorno social. ¿No es esto exactamente lo que sucede con la creencia en los milagros? Creemos que elegimos creer en la resurrección de Lázaro basándonos en la evidencia, cuando en realidad estamos siendo determinados por nuestra necesidad desesperada de esperanza, por nuestra educación religiosa, por la presión social de nuestro entorno creyente. La verdadera libertad, para Spinoza, no consistía en la capacidad de elegir arbitrariamente entre alternativas, sino en la comprensión clara de las fuerzas que nos determinan. Solo cuando entendemos por qué creemos lo que creemos, solo cuando vemos claramente los mecanismos psicológicos y sociales que moldean nuestras convicciones, podemos comenzar a evaluar racionalmente su validez. Aplicado a la historia de Lázaro, esto significa preguntarse, ¿por qué necesito creer que este milagro realmente ocurrió? ¿Qué miedos se calman con esta creencia? ¿Qué necesidades psicológicas satisface? ¿Qué presiones sociales la refuerzan? Solo cuando respondamos honestamente estas preguntas podremos evaluar la historia en sus propios méritos, independientemente de nuestras necesidades emocionales. Spinoza también reconoció que las instituciones religiosas tienen un interés creado en mantener a las personas en estado de dependencia espiritual. Las religiones, observó, florecen más cuando los hombres están más dominados por las pasiones tristes, el miedo, la esperanza, la ira, el odio. Los milagros como el de Lázaro sirven para mantener esta dependencia emocional, creando una necesidad artificial de intermediarios espirituales. ¿Qué pasaría si la gente dejara de necesitar milagros? ¿Si encontraran significado y propósito en la comprensión racional del mundo? ¿Si derivaran esperanza y consuelo de fuentes que no requirieran la suspensión del pensamiento crítico? Los líderes religiosos perderían una herramienta fundamental de control social. Por eso, argumentó Spinoza, las instituciones religiosas tienen un interés económico y político en mantener vivos los mitos como el de Lázaro, no porque crean genuinamente en su veracidad histórica, sino porque comprenden su utilidad como herramientas de manipulación social. Los teólogos, escribió con sarcasmo apenas disimulado, quieren que los hombres permanezcan en la ignorancia para que puedan llamar milagro a todo lo que no comprenden. Esta observación es particularmente relevante para la historia de Lázaro. En lugar de investigar las circunstancias reales de la supuesta muerte y resurrección, en lugar de buscar explicaciones naturales para los eventos reportados, los teólogos simplemente declaran el evento un misterio sagrado que debe ser aceptado por fe. Pero para Spinoza, la fe en este sentido no era una virtud, sino una capitulación. Era el abandono de la capacidad más preciosa del ser humano. La razón era la muerte voluntaria de aquello que nos hace distintivamente humanos, la capacidad de pensar, cuestionar, comprender. La verdad, argumentó, es su propio estándar. No necesita autoridades externas para validarla. No requiere milagros para sostenerla. No depende de instituciones para protegerla.
La verdad se sostiene por sí misma cuando se la examina honestamente con las herramientas de la razón. Aplicado a la historia de Lázaro, esto significa que la verdad de lo que realmente sucedió en Betania no depende de la autoridad de los evangelistas, ni del poder de la tradición, ni de la presión social de la comunidad creyente. Depende únicamente de si la evidencia, examinada honestamente, sostiene la conclusión de que un hombre realmente volvió de la muerte después de 4 días. Y cuando examinamos esa evidencia honestamente, cuando aplicamos los mismos estándares que aplicaríamos a cualquier otra afirmación extraordinaria, cuando removemos el barniz de la devoción y miramos los huesos desnudos de la narrativa, ¿qué encontramos? Encontramos inconsistencias, contradicciones, improbabilidades y silencios que gritan más fuerte que cualquier testimonio positivo. Encontramos una historia que funciona perfectamente como mito consolador, pero que se desmorona como reportaje histórico. Encontramos una narrativa diseñada para satisfacer necesidades emocionales específicas más que para informar sobre eventos reales. Pero Spinoza no se conformó con simplemente destruir ilusiones. También ofreció una alternativa constructiva. En lugar de buscar inmortalidad en cuentos fantásticos sobre resurrecciones, ¿por qué no buscarla en la participación en verdades eternas? En lugar de basar nuestra esperanza en milagros imposibles, ¿por qué no encontrarla en la comprensión de nuestra conexión profunda con el cosmos? Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribió en una de sus formulaciones más poéticas. No porque nuestros cuerpos individuales vayan a durar para siempre, sino porque nuestra capacidad de comprender, de amar, de crear, nos conecta con aspectos de la realidad que trascienden nuestra existencia física particular. Esta eternidad no es una promesa para el futuro, es una realidad disponible en el presente. No requiere fe en lo imposible. Surge naturalmente de la comprensión profunda de lo que somos y cómo nos relacionamos con la totalidad de la existencia. No necesita milagros para validarla. Es evidente por sí misma para cualquiera que haya experimentado la alegría pura del conocimiento genuino. ¿No es esto más satisfactorio que las promesas vagas de resurrecciones corporales en un futuro indefinido? ¿No es más empoderador derivar nuestro sentido de significado de capacidades que realmente poseemos en lugar de milagros que esperamos que alguien más realice para nosotros? La filosofía de Spinoza ofrece algo que las religiones tradicionales no pueden ofrecer: una espiritualidad que no requiere la suspensión del pensamiento crítico, una esperanza que no depende de la negación de la evidencia, una paz que surge de la comprensión en lugar del autoengaño. Pero esta alternativa espinocista exige algo que muchas personas encuentran más aterrador que la muerte misma: la voluntad de enfrentar la realidad sin las muletas de la ilusión. Requiere el coraje de encontrar significado en un universo que no fue diseñado específicamente para nuestro consuelo. Demanda la honestidad de reconocer que nuestros miedos y deseos no constituyen evidencia sobre la naturaleza de la realidad. ¿Estamos preparados para este tipo de honestidad radical? ¿Tenemos el coraje de dejar que Lázaro permanezca muerto para que nosotros podamos finalmente despertar a la vida? ¿Somos capaces de encontrar esperanza en la verdad en lugar de buscar verdad en la esperanza? La respuesta a estas preguntas determinará no solo nuestro destino individual, sino el futuro de la civilización humana. Porque mientras sigamos basando nuestras instituciones sociales en mitos consoladores en lugar de comprensión racional, mientras permitamos que nuestros líderes nos manipulen con promesas de milagros imposibles, mientras prefiramos la comodidad de la ignorancia a la responsabilidad del conocimiento, seguiremos siendo vulnerables a todas las formas de explotación y control. Spinoza vio claramente que la elección no es entre fe y nihilismo,
entre religión y vacío existencial. La elección es entre una espiritualidad infantil basada en mitos consoladores y una espiritualidad madura basada en la comprensión profunda de nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar real en el cosmos. La historia de Lázaro, vista desde esta perspectiva, se convierte en una invitación a nuestra propia resurrección, no la vuelta imposible de la muerte física, sino el despertar posible de la muerte intelectual y espiritual que representa la fe ciega. Es una invitación a dejar atrás los cuentos de hadas de la infancia religiosa y abrazar la responsabilidad adulta de pensar por nosotros mismos. Pero ¿tenemos el coraje de aceptar esta invitación? ¿Somos lo suficientemente valientes como para enfrentar un universo donde los milagros no interrumpen las leyes naturales, donde los muertos no vuelven a la vida, donde nuestra única inmortalidad es la que podemos crear mediante la comprensión, el amor y la creación? ¿O preferiremos seguir acurrucados en la tumba de nuestras ilusiones, esperando que alguien venga a salvarnos con un milagro que nunca llegará, mientras la vida real, con todas sus posibilidades extraordinarias pero no sobrenaturales, pasa de largo sin que siquiera la notemos? La elección es nuestra, siempre ha sido nuestra. Spinoza simplemente tuvo el coraje de señalar que teníamos opciones que no habíamos considerado, alternativas que no habíamos explorado, posibilidades que habíamos descartado prematuramente en nuestro apuro por encontrar consuelo fácil en lugar de verdad difícil. El eco que resuena desde la tumba de Lázaro no es la voz de un muerto que vuelve a la vida. Es el eco de nuestra propia voz, preguntando si finalmente estamos listos para despertar de nuestros propios sueños de muerte y abrazar la realidad extraordinaria, pero no milagrosa, de estar vivos, conscientes y capaces de comprender en un universo más maravilloso de lo que cualquier mito podría imaginar. Y tal vez, solo tal vez, ese despertar sea el único milagro que realmente necesitamos. El milagro de ver claramente, de pensar honestamente, de vivir auténticamente en un mundo donde la verdad es más hermosa que cualquier ficción consoladora, donde la realidad es más extraordinaria que cualquier fantasía religiosa, donde la vida sin milagros es infinitamente más preciosa que la muerte con promesas vacías de resurrección. En las palabras inmortales del propio Spinoza, no lloramos porque las cosas son tristes. Las cosas nos parecen tristes porque lloramos. La tristeza de un universo sin milagros es solo el reflejo de nuestra propia tristeza por tener que abandonar nuestras ilusiones infantiles. Pero del otro lado de esa tristeza nos espera algo infinitamente más valioso. La alegría serena de quien finalmente ha encontrado el coraje de ver el mundo como realmente es y descubrir que es más que suficiente. En el tribunal silencioso de la historia, donde las evidencias se acumulan como polvo sobre los altares abandonados y las verdades enterradas claman por justicia desde sus tumbas de conveniencia, llega finalmente el momento del veredicto. ¿Qué queda cuando retiramos las capas de veneración ciega? Cuando desnudamos el mito de sus ropajes sagrados, cuando enfrentamos sin pestañear la realidad desnuda que se oculta detrás del milagro más querido del cristianismo. Baruch Spinoza, ese judío maldito que se atrevió a pensar lo impensable y decir lo indecible, no solo desmanteló la arquitectura conceptual de los milagros, construyó sobre sus ruinas un edificio completamente nuevo para la comprensión humana. Un edificio donde la verdad no necesita muletas sobrenaturales, donde la esperanza no depende de resurrecciones imposibles, donde la paz se encuentra no en la negación de la realidad, sino en su comprensión profunda. Pero ¿qué significa realmente vivir en un mundo espinosista? ¿Qué implica aceptar que Lázaro nunca resucitó? Que los milagros son malentendidos, que nuestra única inmortalidad es la que creamos mediante el conocimiento y el amor.
¿Estamos preparados para las consecuencias radicales de esta honestidad brutal? La primera consecuencia es la más aterradora para muchos: la soledad cósmica. Si no hay un Dios personal que se preocupe por nuestros sufrimientos individuales, si no hay un Salvador que pueda suspender las leyes naturales para rescatarnos, si no hay garantías sobrenaturales de que nuestras vidas tienen significado último, entonces, ¿qué somos sino accidentes cósmicos navegando a la deriva en un universo indiferente? Spinoza reconoció este terror, pero se negó a permitir que nos paralizara. El miedo, escribió, no puede existir sin la esperanza, ni la esperanza sin el miedo. En otras palabras, nuestro miedo a la insignificancia cósmica es inseparable de nuestra esperanza desesperada de significado garantizado externamente. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos trascender ambos? Si pudiéramos encontrar una forma de existir que no dependiera ni del terror ni de falsas consolaciones. Para Spinoza, esta trascendencia era posible mediante lo que él llamó amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. Pero su Dios no era el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales, era Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Era la totalidad de la existencia considerada como un sistema unificado, la red infinita de causas y efectos que constituye la realidad. Amar intelectualmente a este Dios naturaleza significaba encontrar paz no en promesas de milagros futuros, sino en la comprensión presente de cómo funciona realmente el universo. Significaba derivar alegría no de fantasías sobre resurrecciones imposibles, sino de la contemplación de la belleza real de las leyes naturales. Significaba encontrar inmortalidad, no en cuentos sobre almas que sobreviven a la muerte corporal, sino en la participación consciente en verdades eternas. Aplicado a la historia de Lázaro, esto significa algo radical: que la búsqueda obsesiva de evidencia de vida después de la muerte nos ha distraído de la vida que tenemos antes de la muerte, que nuestra fascinación con cadáveres que supuestamente caminan nos ha cegado a la extraordinaria vitalidad que nos rodea cada momento, que nuestra desesperación por milagros nos ha impedido apreciar los prodigios reales que están disponibles para cualquiera con ojos para ver. ¿Qué prodigios? El prodigio de la conciencia emergiendo de la materia inconsciente, el prodigio del amor surgiendo en un universo regido por leyes mecánicas, el prodigio de la búsqueda de verdad persistiendo a pesar de su costo emocional, el prodigio de la compasión floreciendo en medio de la competencia evolutiva, el prodigio de la belleza manifestándose en formas matemáticas y artísticas. Estos prodigios no requieren suspensión de las leyes naturales, no necesitan resurrecciones para validar su realidad, no dependen de la fe ciega para ser experimentados. Son accesibles aquí y ahora, en este momento, para cualquiera que tenga el coraje de abrir los ojos y ver realmente lo que está frente a él. Pero ver realmente requiere algo que muchas personas encuentran más aterrador que la muerte misma. Requiere aceptar la responsabilidad completa de nuestras vidas. Si no hay un Salvador que pueda rescatarnos, entonces debemos rescatarnos a nosotros mismos. Si no hay garantías externas de significado, entonces debemos crear significado mediante nuestras elecciones y acciones. Si no hay autoridades sobrenaturales que nos digan qué hacer, entonces debemos aprender a pensar por nosotros mismos. Esta responsabilidad radical es liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. Liberadora porque significa que no estamos condenados a permanecer víctimas de circunstancias que están más allá de nuestro control. Aterrorizante porque significa que no tenemos excusas para evitar la tarea difícil de crecer, aprender, cambiar. La historia de Lázaro, desde esta perspectiva espinosista, se convierte en una parábola perfecta sobre nuestra propia resistencia al crecimiento espiritual.
Preferimos permanecer muertos espiritualmente, esperando que alguien más venga a despertarnos con un milagro, en lugar de hacer el trabajo difícil de despertar nosotros mismos mediante el esfuerzo consciente. Preferimos las vendas de nuestros prejuicios, que nos mantienen ciegos pero seguros, en lugar de la visión clara que nos expondría a realidades incómodas. Preferimos la tumba de nuestras ilusiones, que es familiar y predecible, en lugar del mundo abierto de la investigación honesta, que es incierto pero lleno de posibilidades. Spinoza comprendió que esta preferencia por la muerte espiritual sobre la vida intelectual no es simplemente una elección individual. Es sostenida y reforzada por instituciones poderosas que tienen intereses creados en mantener a las personas en estado de dependencia espiritual. Las iglesias, los templos, las mezquitas del mundo no sobreviven de personas que piensan independientemente. Sobreviven de personas que necesitan intermediarios entre ellas y la verdad. Los profetas, observó Spinoza con ironía cortante, tuvieron revelaciones no según la realidad de las cosas, sino según el poder de su imaginación. En otras palabras, los supuestos mensajeros de Dios no recibieron información especial sobre la naturaleza de la realidad. Simplemente proyectaron sus propias esperanzas, miedos y limitaciones sobre la pantalla en blanco de lo desconocido. La historia de Lázaro es un ejemplo perfecto de esto. No es un reportaje sobre un evento sobrenatural real, sino la proyección de necesidades psicológicas humanas muy específicas sobre una narrativa diseñada para satisfacer esas necesidades. Es imaginación disfrazada como revelación, deseo presentado como hecho histórico. Pero reconocer esto no significa volverse cínico o nihilista. Para Spinoza, significaba exactamente lo opuesto. Significaba finalmente liberarse para experimentar asombro genuino ante las maravillas reales del universo. Significaba dejar de buscar lo extraordinario en lugares donde no existe, para finalmente verlo donde realmente está. ¿Y dónde está realmente lo extraordinario? En la complejidad inimaginable de una sola célula, en la precisión matemática con la que los planetas orbitan sus estrellas, en la capacidad de un cerebro humano para contemplar su propio funcionamiento, en el hecho de que el universo haya evolucionado organismos capaces de comprender las leyes que los gobiernan. Estos fenómenos son más extraordinarios que cualquier milagro imaginado por la religión. Son más improbables que cualquier resurrección fantaseada por la fe. Son más asombrosos que cualquier suspensión de las leyes naturales soñada por la superstición. Y tienen la ventaja adicional de ser reales. Pero para experimentar plenamente este asombro genuino, debemos estar dispuestos a abandonar nuestras ilusiones consoladoras. Debemos tener el coraje de dejar que Lázaro permanezca muerto para que podamos finalmente despertar a la vida. Debemos ser lo suficientemente valientes como para enfrentar un universo que no fue diseñado específicamente para nuestro consuelo, pero que es infinitamente más maravilloso de lo que cualquier diseñador limitado por nuestras expectativas humanas podría haber creado. Este proceso de despertar no es fácil. Spinoza lo sabía bien. Fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. Sus libros fueron prohibidos. Vivió gran parte de su vida en relativo aislamiento. El precio de la honestidad intelectual puede ser alto, pero para él, ningún precio era demasiado alto por la libertad de pensar claramente. La verdad, escribió en una de sus cartas, no teme la investigación. Solo las mentiras necesitan protección contra el escrutinio. Solo las ilusiones requieren fe ciega para sobrevivir. Solo los mitos demanden que suspendamos nuestro pensamiento crítico para preservar su poder. La historia de Lázaro teme la investigación precisamente porque no puede sobrevivirla. Cada pregunta honesta debilita su credibilidad. Cada aplicación de lógica básica
expone sus contradicciones. Cada comparación con estándares normales de evidencia histórica revela su naturaleza mitológica. Por eso, las instituciones religiosas han desarrollado elaborados sistemas para proteger esta historia y otras similares del escrutinio racional. La fe se presenta como una virtud superior a la razón. El misterio se glorifica como más profundo que el entendimiento. La duda se demoniza como pecado, en lugar de ser celebrada como el comienzo de la sabiduría. Pero Spinoza invirtió completamente esta jerarquía de valores. Para él, la razón era la facultad más preciosa del ser humano. El entendimiento era más valioso que la fe ciega. La duda honesta era más noble que la certeza arrogante basada en fundamentos inseguros. Esta inversión de valores tiene consecuencias radicales para cómo vivimos. Si la razón es más valiosa que la fe, entonces debemos aplicar nuestras mejores capacidades intelectuales a las preguntas más importantes de la vida, en lugar de reservar nuestro pensamiento crítico solo para asuntos seculares, mientras mantenemos nuestras creencias religiosas en una zona libre de críticas. Si el entendimiento es más profundo que el misterio, entonces debemos continuar investigando hasta que comprendamos, en lugar de resignarnos prematuramente a declarar algo incomprensible simplemente porque desafía nuestras expectativas. Si la duda honesta es más noble que la certeza arrogante, entonces debemos cultivar la humildad intelectual de reconocer cuando no sabemos algo, en lugar de pretender conocimiento donde no lo tenemos. Aplicado a la historia de Lázaro, esto significa estar dispuestos a decir: no sabemos exactamente qué sucedió en Betania hace 2000 años, pero sabemos lo suficiente sobre biología, historia y psicología humana para reconocer que la explicación más probable no involucra la suspensión de las leyes naturales. Significa estar dispuestos a reconocer que nuestra necesidad desesperada de creer en la resurrección de Lázaro nos dice más sobre nuestros miedos y deseos que sobre la naturaleza de la realidad objetiva. Significa tener el coraje de basar nuestras vidas en lo que realmente sabemos, en lugar de en lo que desesperadamente esperamos que sea verdad. Pero esta honestidad radical no conduce al nihilismo, conduce a una forma más profunda de esperanza, una esperanza basada no en promesas imposibles de milagros futuros, sino en posibilidades reales disponibles en el presente. Una esperanza que no requiere la negación de la evidencia, sino que surge de la comprensión clara de lo que realmente somos y lo que realmente podemos lograr. ¿Qué podemos lograr realmente? Podemos comprender, podemos crear, podemos amar, podemos sufrir con dignidad, podemos encontrar belleza en lugares inesperados, podemos construir conexiones significativas con otros seres conscientes, podemos contribuir al conocimiento y bienestar de las generaciones futuras. Estas capacidades no son milagrosas en el sentido sobrenatural, pero son lo suficientemente extraordinarias para sostener una vida de propósito y significado. Son lo suficientemente valiosas para justificar la existencia sin necesidad de garantías eternas. Son lo suficientemente reales para proporcionar esperanza sólida sin requerir fantasías consoladoras. La verdad que Spinoza descubrió, la verdad que la historia de Lázaro nos invita a confrontar, es que no necesitamos milagros para vivir vidas extraordinarias. No necesitamos resurrecciones para encontrar significado en nuestro tiempo limitado aquí. No necesitamos promesas de inmortalidad para amar profundamente, crear belleza, buscar verdad. De hecho, la búsqueda obsesiva de milagros nos distrae de los prodigios reales que nos rodean. La esperanza desesperada de resurrecciones nos impide apreciar plenamente la vida que tenemos. La preocupación por garantías eternas
nos roba la capacidad de encontrar satisfacción en placeres temporales. Spinoza nos invita a invertir esta prioridad, a encontrar lo eterno en lo temporal, lo infinito en lo finito, lo milagroso en lo natural. Nos invita a reconocer que un universo que produce seres capaces de comprender sus propias leyes es más extraordinario que cualquier universo donde esas leyes pueden ser arbitrariamente suspendidas. Nos invita a reconocer que una vida consciente que encuentra significado en el conocimiento, el amor y la creación es más valiosa que cualquier existencia eterna que requiere la muerte del pensamiento crítico para mantenerse. Nos invita a reconocer que la verdad, por dolorosa que pueda ser inicialmente, es más hermosa que cualquier mentira, por consoladora que pueda parecer. Esta invitación requiere coraje, el coraje de dejar atrás las certezas falsas de la infancia espiritual, el coraje de aceptar la responsabilidad adulta de pensar por nosotros mismos, el coraje de encontrar paz en la comprensión en lugar de buscarla en ilusiones. Pero para aquellos que aceptan esta invitación, Spinoza promete algo que ninguna religión tradicional puede ofrecer: una espiritualidad que no requiere la traición de la inteligencia, una paz que no depende del autoengaño, una esperanza que se fortalece en lugar de debilitarse cuando se somete al escrutinio racional. ¿Esta promesa es suficiente? Podemos encontrar satisfacción en una espiritualidad sin milagros, una fe sin supersticiones, una esperanza sin garantías sobrenaturales. ¿Somos lo suficientemente maduros como especie para abrazar una visión del mundo que nos honra como seres racionales en lugar de tratarnos como niños que necesitan cuentos de hadas para dormir? La respuesta determinará no solo nuestro destino individual, sino el futuro de la civilización humana. Porque mientras sigamos basando nuestras instituciones más importantes en mitos en lugar de conocimiento, mientras permitamos que nuestros líderes nos manipulen con promesas de milagros imposibles, mientras prefiramos la comodidad de la ignorancia a la responsabilidad del entendimiento, seguiremos siendo vulnerables a todas las formas de explotación y control. El eco que resuena desde la tumba supuestamente vacía de Lázaro no es la voz de un muerto que vuelve a la vida. Es el eco de nuestra propia voz, preguntando si finalmente tenemos el coraje de despertar de nuestros sueños de muerte espiritual y abrazar la responsabilidad extraordinaria, pero no milagrosa, de estar completamente vivos, completamente conscientes, completamente honestos en un universo que es más asombroso de lo que cualquier mito podría imaginar. Y tal vez, cuando finalmente tengamos ese coraje, cuando finalmente dejemos que los muertos permanezcan muertos para que los vivos puedan finalmente vivir plenamente, descubramos que la verdad es más consoladora que cualquier mentira, que la realidad es más extraordinaria que cualquier fantasía, que la vida sin milagros es infinitamente más preciosa que la muerte con promesas vacías de resurrex. Aion, en las palabras inmortales del propio Spinoza, escritas como epitafio para toda forma de superstición, he hecho un gran esfuerzo no por reír de las acciones humanas, no por llorarlas o aborrecerlas, sino por entenderlas. Y en ese entendimiento, no en resurrecciones imposibles, no en milagros fantásticos, no en promesas vacías de inmortalidad, encontramos finalmente la única forma de eternidad que está realmente a nuestro alcance: la participación consciente en la verdad eterna de que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos, algo que no necesita milagros para ser extraordinario, algo que no requiere mentiras para ser hermoso, algo que no necesita resurrecciones para ser eterno. Ese algo es la realidad misma, y es suficiente.